sesión y me interesa muchísimo que podamos aprovechar el tiempo de modo específico, pues que se animen a ocupar el espacio. Yo sé que puede generar cierta angustia, siempre genera angustia presentar un texto, porque es una parte íntima, es una parte, por muchos años que tenga, siempre hay un poco ese nervio, un poco ese escozor de qué me dirán. Eh, pero pues justamente hoy tendremos que dar un poco de lado las cuestiones más teóricas, pues para ver cómo han ido aterrizando eso, cómo lo están metabolizando, cómo lo están ejecutando, porque pues de eso se trata. La parte teórica tiene que ser un aporte, no tiene que ser una limitación para que creamos, para la poiesis. Entonces, está la posibilidad de que puedan compartir pantalla en su texto o que inmediatamente manden su escrito al grupo y que desde ahí Alex o yo lo podamos compartir por la pantalla. En lo que se animan los demás compañeros. ¿Alguien quiere iniciar con esta exposición? Yo mero caguamero. ¿Vas? Va. Entonces les comparto mi pantalla. Por favor, Atsa. ¿Ya ahí ven mi pantalla? Sí, ahí está ya. Ahí está. Vientos. Bueno. Bodegón de historias. Desde hace algunos años, ignoro cuántos, en mi habitación comenzó a tejerse de forma vertical un bodegón de historias. Brotó como una enredadera, nutriéndose de nostálgica resolana y bebiendo agua de mar de miradas extraviadas. Su forma piramidal no reconoce estructuras jerárquicas de arriba y abajo, empero la disposición de sus objetos se acopla al espacio que a cada cual le pertenece. En una repisa se encuentra el color impreso en aluminio, que antaño albergó una variedad de gases aromáticos. Cada recipiente resume una historia. Más abajo, sobreviven algunos artefactos que me transportan a un pasado de arte urbano, herramientas salpicadas de tinta sin una válvula de escape. La última ocasión que los utilicé para pintar una pared, terminé recluido por medio día en unos separos. En otro eslabón se esconde un volcán de llamas extintas, cuya lava encendió innumerables cigarrillos, con los que desató interminables fumarolas. Tal vez por casualidad, probable cliché, a un costado reposan dos vasos vacíos teñidos de cielito. Por un único y breve momento se llenaron de noche humeante de los altos de Chiapas. Quizá ese recuerdo del primer amor permanece, porque con ella adquirí el gusto amargo por tan versátil bebida. Entre ambos vasos, una galaxia con estrellas granuladas guarda la receta del amor. Un paso al descenso, y se edifica el azar y el juego. Reinas de luz y sombra duermen a la par de sus peones, mientras las sotas, caballos y reyes se apilan en las faldas de un cubilete con cubos inscritos de incertidumbre. Solo mis bolsillos saben cuánta morralla perdí, porque la fuerza no estuvo a mi lado. Paralelamente, desfila un raspador antes empuñado por mi abuelo. Cuando niño, el papá de mi mamá me llevó a su parcela, delimitada por unas cuantas maguilleras. Pedrito, como se llamaba, se dejó abrazar por las pencas y éstas le ofrecieron el agua más dulce que haya bebido. En el mismo carnaval, un silbato que perdió la voz observa. Sus canciones, hoy casi extintas en nuestra ciudad, acompañaron a mi padre sobre la misma yegua de dos ruedas que ahora monto yo, a entregar por varios años los mensajes de gente que se comunicaba por tinta y papel. Finalmente, en la base, junto a mi Olivetti 32, al ritmo de paraliza de una cajita musical, se celebra la pasarela de botellas que arroparon un ámbar líquido tan amargo como delicioso, flanqueadas por espejos de flanqueadas por espejos de vidrio vacío y cristalino que, en algún momento, fueron sinónimos de embriaguez. Cada cuerpo nació en una noche diferente. Algunos casi me cuestan otros arrestos por posibles faltas administrativas en vía pública. Entre los rincones y recovecos también se esconden camufladas piedritas de río, conchitas marinas, rocas de fuego, obsidianas de oro. Igualmente, se integran la pasión de un partido de fútbol, la magia del cine, la arquitectura del pensamiento y el amor por la música, cada objeto con su propia historia,
Todas y cada una de ellas anidan por sobre un bosque cuyos habitantes lomos coloridos han sido la compañía favorita del tiempo muerto entre San Cristóbal e Indios Ya Verdes. está. Ya está. A ver cómo de los otros. Y ya. ¿Quieren comentar a alguien? ¿Que alguien quiere hacer el ejercicio de darle una retroalimentación, un comentario a ATSA? Adelante, José Carlos. Gracias. Sí, a mí me gustó mucho el texto de Atza. Me, como que me transportó a ese universo, el ambiente en el que él estaba describiendo todo lo que está ahí, ¿verdad? Todo lo que compone también una identidad, una historia. Yo creo que ahí va como mucha de la historia personal a través de los ojos. Y me gustó mucho la historia. Gracias. Gracias, José Carlos. ¿Alguien más? Sí, Gina, pero adelante. sí. A mí iba viendo la descripción de su espacio y también me iba recordando paralelamente los calendarios que había en mi casa, las imágenes, los objetos, la veladora. Entonces yo creo que es un texto que invita al lector a ir evocando sus propios recuerdos del espacio en el que vive. Gracias. Ese es mi comentario. Gracias, Muchas Gina. gracias. ¿Uno más? ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, vamos a ser sinceros. Atsa es medio mañoso, ¿no? Porque ya no porque acosa mujeres o ese tipo de cosas. No, Atsa es muy respetuoso. ¿Para qué? Digo que es mañosón en el punto donde ya tiene horas de vuelo. Atsa es licenciado en comunicación. Él conoce perfectamente los entresijos de la crónica y creo que aquí hizo un trabajo bien interesante, pero más allá de lo interesante creo que juega con la descripción. Si hablásemos un poco como de desmontar el recurso que tiene en el texto, en el escrito, por supuesto que nos presenta una sucesión, una descripción de sucesión de hechos. Y cada objeto, como ya lo han mencionado, y creo que muy claramente y muy concretamente, es decir, algo que logró Atza en su escrito, es que comunica la historia cada objeto que está amalgamado en esta narración y que se acerca mucho a lo poético, ¿no? Se va acercando, o sea, más que solo la crónica de sucesos una cosa tras otra, esa descripción que se va acercando un poco a la función más poética, ¿no? Cuando, y creo es muy bueno que aparezca ese escrito justo ahora, porque cuando yo les he dicho a algunos de ustedes como que le falta un poco, le falta a algunos de sus textos como un poco más de una cuestión poética, me refiero un poco a esto, me refiero un tanto como a ese tipo de registros, no para que copien Natsa, sino para que se den una idea de por dónde está el registro más poético, que a veces nos quedamos, o sea, si recordamos un poco funciones de la lengua, la literatura siempre está más cerca de la función poética, más cerca de la función emotiva. Y claro, cuando estamos dando hechos, información muy clara, pues es función referencial. Entonces, aquí Atza, sin meterse en Honduras barrocas o en cuestiones más profundas metafóricamente, quedándose justo en esa descripción, o sea, que no es algo tan sencillo. Por eso, aparentemente sencillo ese texto, pero yo creo que es un texto que incluso requiere relectura. Para una apreciación más profunda, hay que volver a recorrer esos párrafos que nos entrega Atza. Se queda uno así como con ese saborcito de algo se me escapó en esa lectura, ¿no? Y no es porque no está en el texto, es porque en algún momento algunas imágenes me sobrepasan, ¿no? Como lector, yo dije que por ahí tiene como pocas cuestiones que arreglarle, incluso de lo que acabo de ver, un par de guiones que parecen chiquitos, que deben ser guiones largos, pero son esas cuestiones diminutas y que incluso hasta tiene que ver a veces con la versión de computadora o de Windows que estamos utilizando, ¿no? Cambian mucho los guiones de uno a otro y luego cuando se hace un solo archivo viniendo de varias computadoras, hay que homologar esos signos para que tengan coherencia. No sé si tengan algún otro comentario. Se quiera
mencionarnos algo más. Pues Pues yo si no, nada yo más un último comentario. Sí, me pareció lleno de imágenes poéticas y eso me gustó mucho. Nada más decir eso. Y sí, es muy interesante ver la historia a través de la historia personal, a través de los objetos, como dijo nuestro amigo José Carlos. Nada Hay más. gracias, Guille. Quienes estuvieron con nosotros en el taller de minificción, por ahí les compartimos la antología del poema en prosa en México, de Luis Ignacio Helguera. Hay una serie de textos que, sin ser minificciones, se acercan mucho a la prosa poética. Si les interesa este tono, que ATSA, se los digo porque ATSA también tiene ahí un poemario, si les interesa, contáctenlo, ya lo hemos platicado. Yo prefiero, se lo he dicho, y no es algo que no le haya dicho personalmente, prefiero su registro narrativo que su registro poético, ¿no? Pero creo que aquí logra como amalgamar muy bien justamente esos dos procesos. Por eso les digo que ATSA es medio mañoso, no por otra cosa. Mm, ah, y hay una parte, bueno, podemos hablar mucho de los objetos, simplemente les voy a mencionar ese pasaje del Mago de Oz, de Frank L. Baum. En el Mago de Oz hay un pasaje donde Dorita y compañía están en el reino del rey Nomo y le dice, elige el objeto más importante que tiene, ¿no? Y tiene una bodega ahí de cosas maravillosas y preciosas. Tienen que elegir lo más importante para ellos, ¿no? Pero si tú tuvieses chance de ir a elegir el objeto y no lo elegiste, el más valioso, te vas a convertir en uno de los objetos de esa bodega. Entonces, como esa carga que tienen los objetos, pues siempre, si vamos a algún bazar, si vamos a algún tianguis, hay algo que vibra. Y no hay nada que nos llame la atención de eso que estamos viendo, que no tenga que ver con nuestra historia. Ahí vale la pena como que hagan ese ejercicio de introspección y vean por qué me está llamando la atención un juguete, una cazuela, una ropa cualquiera, ¿no? Pero bueno, gracias, Atsan. Vamos a continuar. ¿Quién ha dicho? Creo que nada Patty. más quería comentar algo final rápido. Sí, dime. Ahí en el O grupo de dinos. WhatsApp les mandé una foto, justamente la que te había mandado a ti, Armando. Ujú. Es justo del bodegón que utilicé como base para hacerlo. Ese ya no es como el original, es un registro fotográfico que hice hace como 2, 3 años. Entonces, pues ha cambiado como bastante su forma. Pero pues ahí justamente que pues acumulan como una diversidad de objetos, me ayudó muchísimo para crear el texto. Y pues es un bodegón que me sirve incluso para otro tipo de creaciones también. Y ya, solo quería comentar eso. Sí, es complicado, ¿no? Mover algo y que no cambie. Por eso juegas ajedrez y ninguna partida es la misma, ¿no? Hay como otras posibilidades de combinaciones. No nos va a dar tiempo, luego por ahí me daría un chance de compartirles el texto de Walter Benjamin sobre la biblioteca, sobre su biblioteca, y cómo incluso el orden de tus libros marca otra forma de cómo construir, ¿no? Justo esa disposición y pues todas esas piezas que tienes ahí, combinarlas da una infinidad, creo que, de posibilidades, ¿no? Para escribir, crear. Bueno, gracias, Atsam. ¿Quién había pedido la palabra? ¿Alguien había dicho que se llegaba al Gina, ti? Gina, por Yo para favor, leer mi texto, sí, por favor. ¿nos lo compartes? Sí, Armando, ya te envié la corrección y lo que voy a leer es ya con las sugerencias que me hiciste. A ver, entonces entiendo que eso está en mi correo. Sí. Gina, Sí. ¿eso cuándo lo mandaste? Ayer por la tarde. Pero, Ya lo encontré. A ver, ajá, sí. déjalo, comparto. Me mandaste, Porque, me mandaste bueno, sí, acá está es escrito. el de la Miguelita. Se engarzan los correos en Gmail y luego es un caos, pero ya, Ajá. denme un segundo, ahora lo estoy abriendo para poderlo compartir y que nuestra compañera lo pueda leer. Adelante. Tienes el micrófono Es que, apagado, Gina. sí, Otra vez, por sí, favor. gracias. La Miguelita.
Nací unos meses antes de mi presentación en sociedad. Ah, este es el primero sin las correcciones. Bueno, lo leo. No, espérate, a ver, ¿Sí? ¿nos lo puedes mandar? La versión que tienes ahora, ¿nos la puedes Sí. mandar al grupo de WhatsApp? Sí, Mándala y lo abrimos desde ahí. ok. No, pues qué caso tiene que leas una versión que ya está trabajada. Y entonces lo mando al grupo de WhatsApp. Ok. Sí, por favor. Ahorita. Aquí está mi hija. Mientras, para comentar, ya hay como lista de espera. Después de Gina seguiría José Carlos, después de José Carlos, Patricia y después Esther. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a hacer también nuestro anuncio dominical. Les recordamos que esta actividad la podemos llevar a cabo gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura en el programa Sembrando Voces, en marco del proyecto Colectivos Culturales Comunitarios 2022 y pues Taller Maladrón. ¿Ya nos lo mandaste, Gina? Tienes apagado el micrófono, Gina. Gino. Así. A ver, dice Gina que ya. Bueno, veamos. Aquí está. Ok. La Miguelita. Sí. Listo, por favor. Listo. Este ya es el texto con las correcciones que me sugeriste. De acuerdo. Nací unos meses antes de mi presentación en sociedad. Como heredera del legado de 5 generaciones de alfareros, tuve, desde el principio, la fortaleza y magnificencia de una cazuela de gran estirpe. Junto con mis 20 hermanas, fui llevada en mula al Tianguis de San Miguel Tenextatiloyan, en la Sierra Norte de Puebla, donde aún se practica el trueque. De inmediato, llamé la atención de varias mujeres que vieron en mí un brillante objeto del deseo. Pero solo una robó mi corazón de fino barro rojo, extraído de las minas de San Francisco y cocido a 1150 grados centígrados en el horno ancestral de adobe y ladrillos de mis creadores. Fue amor a tercera vista. Cuando la vi pasar por primera vez, me gustaron sus trenzas largas con listones de colores. La segunda, descubrí su sonrisa, su seguridad de matriarca. La tercera, ella me cargó, recorrió mis curvas en busca de defectos, golpeó levemente con sus nudillos el fondo y los costados de mi cuerpo en busca de sonidos, en busca de defectos. Espérame, recorrió mis curvas en busca de defectos, golpeó levemente con sus nudillos el fondo y los costados de mi cuerpo en busca de sonidos que delataran imperfecciones. Todo estaba bien. Yo hice brillar mis esmaltes intensamente. Ella sonrió como si hubiera encontrado el santo grial. La seducción fue mutua. Ese 29 de septiembre, día de San Miguel, capitán de las huestes celestiales y protector de la humanidad, fui adquirida por doña Ana Guzmán, después de entregar 3 cuartillos de maíz, 1 de frijol y 2 Coca-Colas, que eran 2 tesoros difíciles de encontrar, porque en los años 50 mi pueblo estaba lejos de la mano y la mirada de Dios. La siguiente hoja, sí. Supe que yo era especial para doña Ana porque pagó un pasaje extra para llevarme a su lado de regreso a la Ciudad de México. No quiso que me fuera arriba del camión como los otros bultos. Por el pueblo en el que nací y por el día en que me conoció, fui bautizada como la Miguelita. Al recomendarme a su arcángel preferido, me confirió el temple divino para dirigir las tropas cazuelares y protegerlas de todo mal. Fue así que en la cocina de doña Ana jamás se oyó hablar de comida quemada, agria o insípida.
Doña Ana me curó con baños de sol y ajo durante 3 días. Me llenó de agua con sal y me puso al fuego con la seguridad de quien cierra un pacto. Mis orejas dejaron de ser castas cuando me contó secretos de cocina y algunas historias de amor. A los hombres se les retiene con buena comida y un excelente sazón, porque el corazón no está en el pecho, sino en el estómago, me susurró en una ocasión. No obstante, fui su cómplice en un fraude culinario. Don Cástulo elogió los exquisitos frijoles negros con epazote que le sirvió. El buen hombre nunca supo que por exceso de trabajo fueron cocidos en olla express y vaciados en la Miguelita para salvar el honor de doña Ana. Durante años fui su talismán. No hubo boda, santo o fiesta patronal que no se engalanaran con mis deliciosos sabores. No por nada mantuve siempre el lugar principal en su famoso muro de cazuelas. Sin duda alguna, fui su bien más preciado. Por eso me consuela que Ana ya no estuviera en el plano humano cuando el terremoto de 1985 arrasó con el muro, la casa y la Ciudad de México. Como un milagro, los topos me rescataron intacta de entre los escombros de mi casa. Me entregaron a Remedios, la hija mayor de Ana. Respiré tranquila al reconocer en ella la misma sonrisa de matriarca de mi primera dueña. De camino entre sus brazos, rumbo al que sería mi nuevo hogar, supe que Remedios perpetuaría la tradición de la cocina familiar. Ese es el texto, Armando. Gracias, Gina. Bien, vamos a ver los comentarios. ¿Alguien quiere retroalimentar a Gina? ¿Darle algún...? Yo mero. Venga, Atsa. Es una prosopopeya muy bonita, la verdad, me encantó. Me gusta mucho cómo va hilándose la historia de, pues de este amor a tercera vista entre una cazuela que truequea una, pues, doña Ana. No sé, me pareció maravillosa, me gustó mucho cómo se van hilando los hechos y me gustó mucho ese detalle de fue amor a tercera vista y la explicación de las 2 primeras vistas y por qué la tercera. Es muy, muy bonita prosopopeya. Me gustó mucho el texto. Gracias, Atsa. Mariana Toribio, de Don Pablo. Dicen, pues me pareció muy bonito, está como, recuerda mucho al hogar y bueno, tiene ese elemento de la comida que ya veíamos que es muy importante, ¿no? Para despertar la memoria. Y y pues se me hizo como muy romántico que la ollita relatara el amor que sentía la señora por ella, ¿no? Y la usaba en todo el momento, es así como una historia de amor entre una cazuelita y una señora. Y pues ya es todo. Gracias, Mariana. Pati, adelante. Sí, pues yo la quiero felicitar, me gustó mucho el texto por la voz narrativa, o sea, como que nunca pensé que la voz narrativa fuera una olla de frijoles. Entonces, me gustó y bueno, nada más la quiero felicitar por esto. Gracias. Era una cazuela, ¿eh? Bueno, una cazuela. Sí. Y una cazuela grande, sí. Sí. Gracias. Felicidades. Gracias. Bueno. Guille, adelante, Guille. Muy breve. A mí me gustó mucho el tono cálido de la cazuelita. O sea, te la crees que la cazuelita está hablando y está contando su historia de amor con doña Ana, ¿no? Y todo lo que sucede. Está muy padre. Gracias, Gina. Es todo. Gracias, Guille y compañía. Creo que nos hace falta como una revisioncita a las comas. Es como el detalle que más vi por ahí. Tendremos que trabajar esa parte. A ver, pero recuérdame, Gina, porque creo que también eres medio mañosona, ¿no? Como Atsa. Si no, en la antología de minificción te escribiste también un instructivo para curar cazuelas.
Sí, sí. Este es un diálogo con ese texto, ¿no? O sea, sigues como en el Es un diálogo con otro texto que Sí, escribí claro. en un taller que aquí está Anilú Zavala, que se llama Historias de Manteca, donde hablo, hay un texto donde hablo de varias cazuelas. Después, y ahí se quedó y se corrigió ese texto. En el taller de minificción, en las instrucciones, yo escribí instrucciones para decir una mentira, pero también escribí uno de instrucciones para curar una cazuela, porque siempre oía las discusiones entre si era mejor con ajo y sal, o con cal y agua, o hasta con café, que se dejaba hervir hasta que se consumía. Entonces, de ahí me surgió la idea de, con toda esta información que desde niña cargo, escribir las instrucciones para una cazuela. Y cuando escribí de La Miguelita, dije, ay, caray, si esa serie Breaking Bad tiene después otros paralelos con Saúl, el abogado y el joven, dije, ¿por qué mis textos no pueden tener de este texto, como dirías Armando, primigenio? El primero que escribí con Anilú Zavala, ¿por qué no puede tener la Miguelita su descripción? Y hay datos nuevos sobre la Miguelita. Y estoy pensando en escribir como otro sobre el Panchito que aparece en el primer, que era un jarro panzón, ¿no? Entonces, esa fue idea de, ay, ¿por qué si las series tienen sus paralelismos? Porque una cazuela no puede tener también, historias de cazuelas no pueden tener sus paralelismos. Entonces, es por eso pero sí aporté otros datos, digamos, y chispazos de cuando cuando una nieta de Ana cuenta la historia de su abuela. Hay chispazos en el texto de la Miguelita de cómo la Miguelita fue la que eligió a bueno, Ana creía que había elegido a su cazuela, pero fue la cazuela quien la eligió, ¿no? Entonces, cuando la vio pasar por tercera vez, pues hizo brillar sus esmaltes. Bueno, según la minificción, esa es la razón de que ahora sí que parezcan parecidos los textos, pero no si tienen su información propia. Y te envié, Armando, justamente con esa explicación, el primer texto de donde surge instrucciones para curar una cazuela y de la Miguelita. Sí, yo me acuerdo, y lo que, más allá de que es bien, bien rico lo que estás mencionando, pues ya lo hemos vivido también un poco con ATSA. Vean la parte de los procesos creativos. Esto es lo que nutre un taller, porque a lo mejor cosas que a nosotros ni se nos ocurren en nuestros propios procesos, los estamos viendo cómo se mueve, ¿no? En la psique, en la creación de los compañeros. Gina, a lo mejor luego ya se va a hacer una serie, ¿no? La de la Hoy Express, porque va a venir como, puede ser como la otra parte, ¿no? La contraparte de los artículos más contemporáneos, Pudieran ser como las el pocillo de peltre, ¿no? Que en su época fue como de pobres y hoy lo retoman, ¿no? Estaba mal visto, ¿no? Que tú en tu casa tuvieras un pocillo de peltre y ahora los hipsters lo buscan, ¿no? O sea, viene como reloj de retomar algunas cosas que en su momento fueron vistas como de la clase baja, ¿no? Cosas muy clasistas en su momento, pero que el tiempo pone en su lugar, ¿no? Entonces, tienes ahí como un juego bien rico, piénsalo para un futuro. A ver, acuérdense cómo se llama este programa, Sembrando Voces. Para algunos de ustedes ya es el tercer año, pues ya deberíamos empezar a ver cosas más allá que participaciones en antologías, ¿no? Sus libros, sus propios proyectos, ¿para dónde van? No echen en saco roto esto que están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Gina. ¿Me indicas, Alex, quién continuaba en la lista? Sí, claro, sigue José Carlos. José Carlos, ¿nos compartes tu texto, por favor? Mi texto se llama ¿Cómo suenan las alas de Isabel? Una mujer que habita las calles de la ciudad de Guatemala, con todas sus moléculas, con todos los sentires de las tardes perdidas, como ella misma declara en su poesía. Se vislumbra en su mirada un recuerdo intermitente de aquel genio literario, derrochando locura y lucidez, como bombas de imágenes y retazos de un ayer. Todo descrito con una elocuencia magnánima en las líneas provenientes de unas manos que recibieron el Premio Nacional de Literatura. Isabel de los Ángeles Ruano es un candil que se apaga y que se enciende.
Su historia inicia en Chiquimula el 3 de junio de 1945, egresada al Instituto Normal de Señoritas de Oriente, donde cursó la carrera de maestra en enseñanza primaria. A los 21, pocos años después de terminar sus estudios, llamada por la atracción de la pluma, decide emprender un viaje a México, donde se propone hacer su primera recolección formal de poesía, titulada Cariátides, una hermosa compilación de imágenes profundas, que destella desde el primer verso una luz que cae por los costados de una vela triste que se quiere apagar por el sonido del viento. Un recuerdo, una ciudad viva, unas calles que hablan como deteniendo el tiempo y sosteniendo la melancolía entre cada verso. Un año después, al volver de México, busca sustento en la ciudad de Guatemala y comienza a trabajar en el medio periodístico. El Diario de Centroamérica y el periódico El Imparcial le dieron espacio para que pudiera sostenerse por varios años de su vida, hasta que a finales de la década de los 80 empezó a padecer trastornos mentales, cambiando su identidad. Empieza a contar historias de un pasado diferente, cambiando su vestimenta, usando ropa de hombre, utilizando la fantasía para generar y elucubrar todo lo que para ella era real. Las pocas personas a las que les habla, les marca una distancia corpórea. Cuenta historias sobre quién es y qué hace ahí, vendiendo lapiceros de colores por las calles del centro, entre otros artículos medianamente básicos. En el año 2001, el Ministerio de Cultura y Deportes decide otorgarle el Premio Nacional de Literatura a Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, por su condición, no consideran prudente darle la suma de dinero que le corresponde de junto, sino más bien otorgarle una suma mensual, cosa que los siguientes gobiernos de turno deciden no respetar. Y en lugar de asegurarle un dinero que le correspondía, lo perdió todo. Isabel no se conformó con el resultado de aquella decisión y durante muchos días se le vio haciendo plantones frente al Palacio Nacional de la Cultura, esperando respuestas, pero todo fue inútil. Nada se logró después de aquella decisión que la dejó en el abandono, vendiendo sus productos como un ambulante. Unos editores independientes, por azares del destino y leyes de causa, la ven seguido en las calles del centro. Logran entablar conversación con ella y generan amistad. Charlan de literatura, mueven la profundidad de sus recuerdos y logran establecer con ella una comunicación estable. Les cuenta que vive sola en una casa de la colonia Justo Rufino Vargas. Mucha gente ha ofrecido pintarle las paredes de su hogar, colocarle el alumbrado eléctrico, pero ella lo rechaza. No voy a permitir que pinten y alumbren mi tumba, dice con total seguridad. Mientras al llegar la noche ella se alumbra solo con un candil para devorar los libros que le regalan. El estigma de la vendedora del calle, la mujer que causa esa impresión extraña, despierta todo aquello mucha más curiosidad que su maravillosa poesía. Sus versos parecen una secuencia de entregas, una historia contada a través de esos campos semánticos que generan choques eléctricos de emoción, ternura, tristeza y melancolía. Tengo en mis manos un libro titulado Los Muros Perdidos, una antología publicada en 2013 en la que ella misma declara que solo cobra sentido a través de la palabra. Un sitio seguro para contarnos que sufre en silencio. Gracias a estas publicaciones contemporáneas, todavía tenemos viva la memoria de Isabel. Todavía podemos revivir todo aquello que nos cuenta desde su sitio. Su palabra lleva profundidad, un garante de calidad, un cuidado inmenso y también un gran abismo. ¿Cómo suenan las alas de Isabel? Suenan en silencio. Sus palabras son alas blancas. Alas de mi nombre. Alas, tengo alas en la lengua. Mi cuerpo está cubierto de alas. Son miles de alas que me crecen. Una multitud de pequeñas alas sonoras. Mis palabras son alas blancas. Alas. Alas de espuma o nube. Alas tremendas que me cubren, que me laceran. Y sin embargo, no vuelo con mis alas. Alas de mis ángeles. Dulces alas que me renuevan. Alas tristes con que me envuelvo. Aladas alas por las que vivo. Soy un árbol de alas, con alas que me brotan como hojas, con hojas muertas que me vuelan como alas. Soy un mar de alas, un cielo de alas que resuenan, alas de mi nombre. Sinfonía de alas en mí misma. ¿Cómo suenan mis alas? ¿Cómo intentan mis alas batir el vuelo? ¿Cómo estoy en la tierra con mis alas a cuestas?
cómo estoy en el viento sin volar con mis alas. Soy un ala gigante, soy millones de alas minúsculas. Soy un porvenir, un destino de alas, y junto al infinito de mis alas peregrinas, pronuncio esta oración de alas aleteantes, para redimirme en nombre de esas alas sonoras. Isabel de Los Ángeles Juan. Gracias, José Carlos. ¿Alguien quiere iniciar los comentarios para nuestro amigo José Carlos? Yo, Gina Ortiz, quisiera decir que es una biografía muy grata porque no se sienten los datos duros, nada más así fríos. Nació, murió, escribió, ganó un premio, sino que en esta biografía va entrelazando también la sensibilidad de la mujer y cómo fue pues sufriendo el destino de la pobreza ante no recibir un premio. Y yo creo que el poema que eligió José Carlos para darnos una muestra de la poesía, creo que queda muy, muy bien. Me gustó mucho este texto. Gracias, José Carlos. ¿Cuándo murió? No recuerdo si ya está muerta o... Fíjate que no, todavía vive, anda por ahí caminando por las calles. Ay, casi como Pita Amor, muy grande. Gracias, Jim. Muy bien, gracias. Guille. Sí, a mí me recordó a Pita Amor y nada más que sin gatos, ¿verdad? Sí, como dice Gina, no se siente pesada la biografía porque pues te va contando ahora sí que su desgracia, su decadencia. No sabemos por qué, pero suponemos que hay una enfermedad ahí mental, no sé, que la afectó, no mucho, pero la afectó, la está afectando y por eso es que vaga por las calles. Y ya tiene como un tono triste el relato, un tono así como de tristeza de todo lo que le va sucediendo a la poeta. Y me parece muy acertado insertar una poesía de ella, porque pues yo creo que hay que recordarla. Yo no la conocía y a través de este texto de José Carlos, pues me va a llamar la atención saber quién es ella y buscar más textos acerca de ella y qué pasó, ¿no? O sea, qué bueno que a través de estos textos de memoria recobremos gente que está casi en el olvido o en el olvido. Me gustó mucho. Eso sería mi comentario. Gracias. Anilú Sí, levantó sí. la mano. Adelante, Anilú. Gracias. A mí me gustó mucho el texto y me gusta cómo hace el contraste del ritmo del texto que él hizo de la biografía con el poema. Y eso me parece que es muy acertado porque hace un contraste, pero también juega con él y se acompaña el texto. Entonces, a pesar de que el poema me parece que es un poco largo, no compite, sino como que se complementa uno con otro. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho el ritmo que tiene el texto que escribió José Carlos Arriba. Eso, ya, tan. Ok, gracias, Anilú. Sí, completamente. Hay que darle un lugar a algunos personajes que han ido quedando a la vera del camino y que siempre regresar a contar su historia. Está bien contar la historia de una época y un periodo, porque las personas pues no transitan la vida sin un contexto. Entonces, decían que tiene una vida poética, pues esa parte que dice que se niega que le pinten la casa y que la alumbren la casa, dice pues que no va a permitir que le arreglen la tumba, ¿no? O sea, totalmente poético, ¿no? O sea, es ahí ya uno de esos temas. Quienes han trabajado ese tipo de tonos, yo les he recomendado Siete Cabritas de Poniatowska, que ya por sí es un libro donde ya hay personajes como Frida Kahlo. Digo, Frida Kahlo ya no requiere que la sigan recuperando. De hecho, para mí Frida se ha vuelto el estereotipo de la mexicanidad, como eso que hablábamos del Día de Muertos,
trajo Hollywood, pero la culpa no es de Frida, ¿no? Sino de la mercadotecnia que hay detrás de ella. Ya lo yo creo que comentó en alguna sesión que ahora las herederas de Frida Kahlo hicieron no hace mucho hicieron una colaboración entre Nestlé y Frida Kahlo, ¿no? O sea, con chocolate abuelita. O sea, ya parece que Frida Kahlo, la comunista en vida, iba a hacer una colaboración con el imperio, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando fallecemos. Entonces, que se reivindique con algunos textos como este que nos presenta José Carlos, que por ahí hay que hacerle una corrección de estilo. Vi por algunas comas que faltaban también por ahí, en algún lugar. Yo creo que este texto merecería que estuviera como una revista de mucho alcance, José Carlos, porque está cabalgando entre la crónica y el ensayo. O sea, si es una cuestión, una reseña biográfica, un perfil biográfico, pero incluso creo que certeramente, como ellos lo dijeron, la inclusión de este poema, pues te va a permitir a ti seguir avanzando. O sea, yo ni siquiera te podría preguntar, ¿conoces alguna antología de poesía de ella? Hay posibilidades de que tú en algunas revistas mandes la reseña de algún poeta con algunos poemas seleccionados y que sigas como este camino. Porque yo creo que para que no se quede en un trabajo como nada más como para este proyecto, ese módulo, valdría muchísimo la pena que pensaras en darle seguimiento. A lo mejor la única pregunta que quisiera hacerte, José Carlos, haciendo eco de lo que hemos visto en el taller, ¿qué de ti se movió para recuperar esta poetisa? Gracias a todos por sus comentarios. La verdad, yo creo que la tristeza que me da verla, porque la veo en las calles y me da como mucha tristeza ver la calidad de sus poemas, porque realmente son increíbles. Tengo 2 antologías de poesía de ella y las leo y las leo y las leo y me parecen increíbles los poemas. Y cuando la veo a ella en la calle y me resulta tan indignante lo que hizo el gobierno con ella, que yo creo que eso fue lo que me movió a escribir aquí y pues recuperar esa memoria y hacer que su poesía siga brillando porque tiene tanto para brillar ahí. Excelente, pues muchas gracias. Salvo que le quieran comentar algo más a nuestro compañero, vamos a continuar eh, con el tallereo. ¿Quién continúa, Alex? Continúa Patricia. Patricia, por favor, ¿nos compartes tu material? Ya está. El lado oscuro de la vida. El día apunta a sus primeras horas. Esa mañana me di un baño y puse música. Tomé un disco cuya portada es, a mi parecer, la mejor de todos los tiempos. Un prisma de cuyo centro emana el arco iris sobre el fondo negro. Sí, acertaron ustedes. Y no solo la mejor portada, sino el mejor disco de todos los tiempos, según encuestas, The Dark Side of the Moon. El agua tibia y el sonido de Braid me reanimaron preparándome para mi rutina. Salí de mi departamento. Saludé a la vecina de al lado, quien me preguntó con cierta preocupación, ¿vas a ir a trabajar? Asentí y pregunté a mi vez, ¿por qué? Parece que hubo algunas explosiones y hay caos afuera, respondió. Pues a ver qué pasa, dije y salí apresurada. El ambiente recreado en mi espacio y la obsesión por la puntualidad no me permitió detenerme a reflexionar en sus palabras hasta que, avanzadas las cuadras que separaban mi domicilio de las cercanías de la Basílica de Guadalupe, vi muchas personas correr, semidesnudas unas. Otras se cubrían con cobijas, con cualquier tela, suéter o lo que hubieran tenido a la mano. Hasta ese momento no entendía qué estaba pasando. En la oficina se comentaba la noticia que la mayoría habría visto desde el amanecer en la televisión. Explotó San Juanico. Un lugar ignorado por muchos, de pronto pasó a ser el centro de las conversaciones. Los noticieros se dieron un banquete con la nota roja durante semanas. Año tras año se conmemoró hasta que, apelando quizás a la desmemoria del pueblo, hoy casi nadie recuerda, a pesar de que aún hay gente que vive en tiendas de campaña
en espera de un lugar digno para vivir, prometido por las autoridades en turno, heredando esa deuda a los sucesores, quienes se han escudado en los colores de otro partido para no saldarla. Los años se siguen acumulando, y hace algunos tuve la fortuna de disfrutar en vivo The Dark Side of the Moon, en Paradoja, en el Foro Sol. Los afectados, desde sus tiendas de campaña, han perdido la esperanza del apoyo prometido. Siguen en la oscuridad. Gracias, Pati. ¿Alguien quiere hacer comentarios para nuestra compañera? A ver, yo creo que aquí sí vamos a preguntar a un par de compañeros directamente, porque conocen la zona. Yo no quiero decir que no todo el mundo conozca San Juanico, pero por ejemplo, Atza y Mariana sí ubican esta zona un poquito de modo más vivencial. Entonces, ¿por qué no nos Sí. platican su impresión, por favor? Sí, yo estoy justo formulando mi comentario porque me gustó mucho el texto. Nada más que es que, por ejemplo, el texto comenzó siendo como una crónica muy presencial y posteriormente como que se envolvió incluso un poquito hacia lo periodístico y volvió a ser presencial nuevamente. Ese ese juego me pareció bastante interesante y desde que puso ahí como, o sea, no especificó un año, nada más puso 19 de noviembre y un párrafo después, cuando su vecina le pregunta que si vas a ir a trabajar, habla de la explosión y justamente como que, o sea, te trasladas al tema. Bueno, quizá por la cercanía que tengo yo de San Juanico, digo, yo todavía no nacía para entonces, pero es como un tema como muy referencial de la zona de este lado de Catepec, de Tlalnepantla, del norte de la Ciudad de México. Entonces es como si te hablaran del 19 de septiembre, o sea, no necesitas preguntar qué más pasó el 19 de septiembre. En este caso es el 19 de noviembre, 19 y 20 de noviembre, que fue como la explosión de las gaceras de San Juanico. Y me gusta el toque que le mezcla al referir como que en los noticieros se dieron como el banquete, o sea, hablando como esas referencias y posteriormente como hace una crítica directa como justamente al Estado, ¿no? De que nunca ha cumplido y son como, pues todavía hay personas que padecen como las secuelas después de casi 30 años, después de casi 40 años, perdón, 42 años. Entonces, es un buen texto, me gusta bastante y me gusta justamente, como comenté al principio, ese contraste que aparece entre lo personal, pues yo estaba en mi casa preparándome, escuchando mi disco favorito, Braid, o sea, me encanta Pink Floyd, así como referenciándolo, y después como un hecho fuerte, como social. Ese juego me gusta bastante. Gracias, Atza. No vamos a poner el disco porque si no luego nos bloquea Madonna. Nos vamos a suicidar. Mariana, por favor. Bueno, yo sentí bien el texto, o sea, el juego que ya mencionaba está interesante, que pasa de la anécdota vivencial a lo periodístico y va, ¿no? Lo que sí sentí es que sentí en un final un poco abrupto. Como que te deja pensando que todavía siguió algo más, ¿no? Pero en general está bien, bueno, a mí me parece que está bien. Y pues, bueno, esa zona yo todavía no nacía tampoco, pero pues es un hecho que, pues, como dice Atza también, con el hecho de que te digan la fecha, tú ya dices, sí, las explosiones de San Juanico. Y más porque inevitablemente yo tengo un novio que vive cerca de la zona. Inevitablemente le pregunté alguna vez cómo había sido, ¿no? Porque él sí ya había nacido, él era niño en ese entonces. Entonces, pues, si lo sientes de cierta manera, pues, cercano, ¿no? Y más porque pues, eres de este lado del Estado de México y pues todas nuestras tragedias, ¿no? Y que no hay que olvidar, sobre todo, ¿no? Y pues ya. Gracias, Mariana. Anilú.
mí pues me gusta muchísimo cuando se hace la referencia a la música, porque creo que pues siempre va a haber a alguien, ¿no? Lanzas la flecha y siempre va a haber alguien que recuerde la música o que te mueva la música. Y pues bueno, Pink Floyd, si somos fans de Pink Floyd, que yo soy fan de Pink Floyd, pues me hace como muy feliz pensar en Breathe, ¿no? En esta canción Breathe. Y lo que sí creo es que me gusta el texto y me gusta como su hibridez, aunque a mí me gustaría algo como más emotivo, como que siento que se fue más porque estuviera como muy bien escrito y entonces como que no engancha con una parte emocional. Entonces como que no, como que me hubiera gustado más que fuera como más emotivo. Pero bueno, igual es como personal porque acá dicen que no había nacido cuando el San Juanico, pero creo que también esos hechos en la ciudad o en el territorio, en la geografía, también son como muy significativos para muchas personas, por lo menos de referencia, aunque no hayas nacido, yo ya había nacido, y, y como que eso también te hace engancharte a otros recuerdos, ¿no? De hecho, pues yo era niña cuando sucedió San Juanico y me acuerdo perfecto que el piso se movió por debajo de mi casa, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ahí conectar con la parte emotiva es como muy importante y ya. Pero está bonito, me gustó mucho. Gracias. Pues es que es un tema que yo creo que va a estar constantemente justo en la memoria de la periferia, ¿no? Creo que hay algo que menciona muy certeramente Patti, ¿no? O sea, cómo se va llenando pues, de habitación, de gente que habita en esta parte, porque pues ya no caben. Y se va moviendo la periferia, ¿no? En algún momento fue San Juanico y luego todavía, hoy podríamos hablar de Tecama, que ya está casi Santa Lucía, ¿no? Porque ha crecido y ha sido muy, muy complicado el tema de la vivienda. Sí está, yo creo que ese juego está bastante interesante entre un poco lo personal de la canción y pues la parte un poco más objetiva de la nota más periodística. Por ahí creo que le falta alguna revisioncita de estilo. Mm, y creo que valdría la pena ponerle el año a lo del concierto, ¿no? Al último párrafo, cuando fue el concierto en el Foro Sol, porque eso permite como esa transición también temporal. Creo que el lector también lo lleva ya con el año como a dar ese pequeño brinco, ¿no? A otro momento. Patti también ya tiene sus horas de vuelo escribiendo, Patti, también ya da talleres y Patti tiene todos sus proyectos, entonces, si pueden, contacten, hagan redes con ella, su trabajo también es bien valioso. ¿Dónde estás, Patti, en León? A ver, platícanos un poquito. Sí, sí, estoy aquí en León, Guanajuato, y pues sí, ya tengo una trayectoria de algunos añitos, poco más de 10 más o menos, que empecé a publicar, y pues sigo escribiendo ahí de vez en cuando. No, Patti también creo que no es mala lectura la de Anilú, que dice, lo escribió como muy formal, o sea, claro, pues ya tienes un dominio del estilo, o sea, tampoco es como que no tengas ya algún camino, o sea, cuando trabajamos el taller de minificción, inmediatamente agarraste el camión, ¿no? O sea, como que entendiste cuál era la ruta y te montaste solita, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí lo único que podría hacer es como recomendarles el libro, porque hablar de San Juanico es como hablar de Tlatelolco, hablar del 2017, el temblor, pues hay una infinidad de voces, ¿no? Hay una infinidad de maneras de cómo abordarlo. Monsiváis tiene este libro que se llama Entrada Libre, Crónicas de una sociedad que se organiza, y justamente la esencia de este material que prepara Monsiváis, pues es decir, lo resolvió la sociedad, no el gobierno, ¿no? Y es algo que menciona por ahí claramente Patti, en ese sentido pues más bien como de testigo, ¿no? Porque ella tampoco se monta en el plan de, no, pues fuimos y con los damnificados, ¿no? Lo habla como de alguien que vivió la situación,
como una testigo lejana, ¿no? Porque pues incluso ella o habla de Pink Floyd para hacer este contraste entre la luz y la oscuridad, ¿no? En el juego. O sea, aparentemente es muy sencilla su crónica, muy, pues se lee pues rapidísimo, pero logra dejar esa estela, ¿no? Diría, como la estela del barco que pasa. Logra esta crónica. Creo que hay que hacer un par de cositas ahí, pero son mínimas, ¿no? Pati. Sí, gracias. Gracias, Armando. Y bueno, Bueno, gracias a todos por sus comentarios. bueno, pues gracias. Continuamos. ¿Alguien más? ¿Quién sigue en la lista? En la lista negra. Continúa Esther, le sigue Liliana. Esther, ¿nos compartes tu... Ponelo por aquí, Esther. No la veo en el... Ah, sí, ya lo vi. Esther, ¿nos compartes directamente tú el texto o lo comparto desde el... Ah, ya, ahí viene. Me disculpan porque sí, ahí se me va ahí, no le sé. Espérenme. Que es que así de estar aquí viendo el texto, nada más le cambié el orden. Déjenme ponerle bien. Ya lo están viendo ahora sí. Ajá. Ya lo vemos, Esther. Nada más súbelo porque te fuiste más fácil. Ándale, santa desgracia, ahí Ok, está. sí. Entonces, bien, dice Santa Desgracia. En los pueblos originarios de México se tenía por costumbre asignar el nombre a los niños según la fecha de nacimiento. Con la llegada de los españoles y la fe recién adoptada, permaneció esta práctica. Se creía que ponerle al niño el nombre del santo que aparecía en el calendario lo santificaba. Yo nací en el día de San Leobardo, quien fue un monje que curaba con saliva, cuyo don me es indiferente, puesto que lo mismo hacía mi abuelita desde su niñez. Nada de lo cual enorgullecerse, ni aunque tuviera mágicos poderes. Para mí ese nombre era duro, como una piedra, lo tenía atorado en la garganta. Alguna vez alguien leyó mi nombre completo en voz alta. ¡Qué horrible suena! ¡Qué horrible suena! Expresaban con horror. No supe qué decir porque a mí tampoco me gustaba. La historia es simple. Mi primer nombre me lo habrían puesto porque mi mamá tuvo una madrina que así se llamaba, Esther. Nada relevante en esta historia. El otro me lo pusieron porque en ese día nací, 18 de enero. En la primaria la maestra me llamaba con mi primer nombre, que no estaba tan mal como el segundo. Así que mi secreto estuvo oculto por un tiempo, hasta que se me ocurrió escribir la inicial en mi regla de madera. Un día mientras estaban en el salón todos jugando y aventándose de un lado a otro, mi regla cayó por accidente. Al recogerla un niño comenzó a burlarse de mí porque se imaginó que había escrito esa letra por el niño de al lado que se llamaba Leobardo. ¿Te gusta Leobardo? Ja, 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 Ven, Leobardo, mira. Tuve que decirlo, me vio obligada. Así me llamo, es mi nombre. ¡Ah, ja, ja, qué horrible! ¡Ah, ja, ja! Al llegar a la universidad, mi maestro José María Villarías, cada que me veía me decía con una gran sonrisa, Leonarda, recordando a Leonardo de la obra Bodas de Sangre o Bernarda de la casa de Bernarda Alba, ambas de Federico García Lorca. Esos detalles hicieron que poco a poco lo comenzara a aceptar. Ahora que veo su significado, fuertemente querido, o gente que usa el hacha, coincido con él, porque así he amado la vida y he cortado lo que nos sirve para crecer. Gracias. Gracias, Esther. ¿Alguien quiere comenzar sus comentarios para nuestra compañera? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues yo le quiero decir que a mí me gusta cómo está narrado y lo hizo de una manera muy clara cuando narra en la escuela, porque pues vi el salón, vi a los niños, como pues con esa
cómo esa manera de ser de los niños, sobre todo en la secundaria. Entonces, pues me parece muy bien porque pues también es una manera de hablar de lo que ella sintió por su nombre. Y bueno, eso por un lado. Y por el otro, pues el título Santa Desgracia, porque pues sí, precisamente estas desgracias que nos trajeron, ¿no? Con que yo conozco una señora que me ayudaba, tenía un hijo que se llamaba Heleno, porque nació el día de Santa Elena, y decía ella, pero no le gusta y no se ha casado porque dice que nadie lo va a querer porque se llama Heleno. Entonces, esto de los nombres, sí, pues la verdad es que estas costumbres que se hacían, sí, pues a algunas personas no les tocaba bien y como dice Esther, bueno, pues es una santa desgracia. Gracias, Pati. Gina y luego creo que Mariana. Gina, por favor. Sí, gracias, Esther, por compartirnos este texto que sí me hace pensar en esta crueldad de los niños y en cómo muchas personas van sufriendo el que no les guste su nombre. Incluso recuerdo de una película donde el protagonista sufría porque todo el mundo le decía que su nombre no existía, hasta que van y buscan, cae una tormenta y encuentran un santo y el santo tiene grabado el nombre de ese niño y así la gente deja de verlo como un niño maldito, ¿no? Pero el final me gusta mucho porque dice el significado de Leobarda, ¿no? Fuertemente querida y que usa el hacha para cortar. Y yo creo que en sus textos, Esther, de veras, corta con hacha porque son crudos, son con temas fuertes y bueno, creo que hace honor a su nombre Esther, al nombre de Leobarda, pero creo que también es un ejercicio muy interesante porque va recorriendo todo lo que ella fue viviendo con su nombre. A mí me quedó muy claro y me parece gratamente escrito. Gracias, Esther. Gracias a ustedes. Gracias, Gina. El texto al que tú te refieres, Gina, es un texto de Bruno Traven y es Anabul, el niño que y él quería que iba a la iglesia y le decía al padre, es que pida que manden un Sanabul de Roma para que vean que sí existe mi nombre, ¿no? Y entonces por milagro algún día creo que en una cosa ahí como del fango aparece Sí. una escultura de Sanabul y bueno, ya todo lo que tú platicaste, ¿no? No sabía. Bueno, como la vi en una película del Canal 5, creía que. Gracias por la referencia bibliográfica. De hecho, es una película mexicana donde se hacen 3 versiones de cuentos de Traven. Ok. Gracias. Mariana, por favor. Ay, pues inevitablemente me acordé de cuando estaba yo también en la secundaria y los compañeros se burlaban no de mi nombre, sino de mi apellido, de Toribio. Y como en esa época yo, ¿cómo lo odiaba mi apellido, pero pues pues no o sea, es el que te toca porque así se llaman tus papás, ¿no? Y ni modo. Pero y toda la vida también pensé que tenía que ver algo con los toros, porque siempre no me bajaban, siempre me decían toro y toro, ¿no? Y así. Y no, después cuando entré a letras clásicas y ya aprendí griego, me di cuenta que no, que en realidad viene de una palabra griega que significa murmullo, rumor, es toribos. Y también me hizo pensar en esto inevitablemente cuando ves que existe esa costumbre de llamar a los bebés o a los niños con el nombre del santo que les toca, pues tú corres al calendario a ver cuál te hubiera tocado, ¿no? En el caso de que, como el mío, que a mí no me tocó que me pusieran el nombre del santo del día en que nací, porque pues mi familia no es religiosa. Entonces, pues digo, ay, no, de la que me salvé, ¿no? Que yo me hubiera llamado Antonia, ¿no? Yo nací el día de San Antonio, entonces, pues sí, no. Y también me recuerdo otra cosa graciosa, que a mi novio le dicen Mateo porque nació el día de San Mateo, aunque en realidad ese no es su nombre. Sus tíos le dicen Mateo, es algo así como gracioso también.
pues Gracias, ya, Mariana. de nada. Pues que el nombre termina siendo como una herencia de los padres, como una atadura de una apuesta narcisista de los padres, de qué es lo que tuvieran, lo que ellos querían a lo mejor hacer, y lo están tratando de vivir en el hijo, ¿no? Como también es parte de una herencia. Pero es bien importante cuando tenemos la posibilidad de que nuestros padres están vivos, preguntarle, ¿por qué me pusiste ese nombre, no? Digo, si te llamas Armando y tu papá se llama Armando, pues es bien claro el por qué, ¿no? Pero, por ejemplo, mi mamá era de la época, mi mamá sigue viendo telenovelas, es de las pocas personas que siguen consumiendo Televisa, ¿no? Y entonces era la época en que todos los galanes de telenovela tenían así como nombre, ¿no? De Luis Fernando, Arturo José de Colina, ¿no? Entonces mi hermano, Oscar Roberto, y yo soy hermano Israel, ¿no? O sea, justamente nos dan esas cargas en los nombres de los padres. Y sí, es bien interesante cuando están haciendo este trabajo de la búsqueda personal, de lo intergeneracional y lo transgeneracional, pues el nombre es una de esas rutas de la herencia que tenemos directamente de nuestros padres. Y creo que algo que hacen, se lo comenté a Esther en la corrección que le hice, que logra hacer es darle una resignificación, y está en el remate, ¿no? Resignifica el nombre de Leobarda, porque sí, es fuerte, hace una referencia ahora justo en esta nueva versión a Bernarda de Alba. El personaje de Bernarda de Alba es esas madres poderosas en la literatura española, como puede ser Mamá Elena en Como Agua para Chocolate, ¿no? O sea, esas madres castrantes, que bueno, hoy ya cuando las ve como con otras herramientas, hoy que está como muy de moda ver la historia de los malvados, porque Úrsula de la Sirenita es malvada, porque Maléfica es malvada, uno empieza a entender esos personajes que no son así nada más porque sí, tienen una historia oculta y hay que rastrearla, ¿no? Pero yo creo que Esther le supo dar muy bien la vuelta al tema de este significante que la molestaba tanto, y ya lo que escribieron, junto con detalles como la regla de madera, ¿no? Hace mucho que tiene una regla, un chico actualmente con una regla de madera. Entonces, esos pequeños elementos que a veces uno deja de deslizar en un escrito, como si te mueven a una temporalidad. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy logrado, Esther. Por ahí volviste a dejar ir unos guiones en los diálogos. Creo que hay que poner esos guiones largos, y darle una revisión de estilo, pero el texto es muy redondo. Le vino muy bien la inclusión de lo del santo y el cambio de título, porque eso como creo que se llamaba Costumbres, ¿no? Le habías puesto. Creo Sí, así que le había puesto. ahora este título que le das mejora bastante el grado del texto. Bueno, ¿alguien más quiere comentar? ¿O pasamos ya a otro texto? ¿Alguien más quiere presentar su texto? ¿Ya nadie? Continúa Liliana y de ahí seguiría Guillermina. Liliana. Bueno, por favor, Liliana. Ya se ve, ¿verdad? ¿Ya? Querido tío Neto, te escribo esta carta para saludarte, para contarte que sí pasé de año en la escuela y con buenas calificaciones. Me quedé con el diploma de segundo lugar porque un compañero me ganó el punto, del día de la ceremonia donde se me olvidaron las efemérides de Vicente Guerrero. Ojalá te llegue pronto mi carta. Ahorita que la termine, mi mamá me va a llevar al correo de acá atrás para mandártela. Ayer fuimos a recoger el paquete que nos mandaste. Gracias por los regalos. Estuvieron muy bonitos. Ojalá que pronto vayamos a visitarlos, para comer un panecito de burro todos juntos. Atrás de la hoja te hice un dibujo. Te quiero mucho. Le das muchos abrazos a la tía Maguito y a la Coco. Esa nostalgia en la entraña por los días en que el otoño se anuncia con guacales de mandarinas. Me hicieron recordar aquellas líneas. Sin duda, la acción del corazón es escribir cartas. Mientras los recuerdos ya me esperaban en la esquina de la calle de Tacuba, me detenía con Jiménez para que me enseñara los nuevos tesoros que traía en 10, 50 y 180 pesos. Me demoraba aún más, intentando llegar a un acuerdo con el monedero, de si me llevaba una foto del huracán Ramírez fechada en 1968, una postal de toreros con un poema de Pita Amor en el reverso, o unos timbres de flores y danzas de Venezuela. Al final me llevé los timbres y un sobre abierto de azúcar de los 80 en La Pagoda, antes Café París.
es que el día amaneció muy epistolar, así que siguiendo el llamado de las palabras fechadas, caminé al vestigio del Porfiriato, el Palacio Postal, que deslumbra desde la entrada con su cantera de chiluca, mármol y herrería de bronce desde 1907. Frente a Timo, principal personaje del correo, así lo mencionan cariñosamente, me rebotó la urgencia vibrante de hace un año. Timoteo es la tierna representación del cartero y sirvió de modelo para la estampilla conmemorativa del Día del Cartero en 2018. Carga un enorme costal y me gusta pensar que ahí van las cartas que por fortuna todavía de niña les pude escribir a la familia, entre ellos al tío Ernesto Neto. Quería regresarme a mí misma e ir lo más adentro posible, situarme en esta necesidad de mundo después de la pandemia y el miedo. Situarse, encontrar un lugar en el mundo, el punto de partida para escribir nuestras historias. Así fue como llegué a Aztecas 46, con anotaciones, registro de historias, fotos especiales apartadas en una caja. Lograron arroparse en una crónica que elogiaba a las azoteas y que a mi maestro Armando, entre el curioso recuerdo adolescente de la desnudez de Blanca Guerra en una azotea de película, la pelea entre Pepe el Toro y el Tuerto en la azotea del edificio de la Comisión Federal de Electricidad, en la esquina de la avenida Juárez y Humboldt, pudo reconocer cómo Aztecas 46 pedía a gritos ser contada. Al final, todo el tránsito en narrativa de la memoria y la experiencia de hacerse cuerpo por medio de la escritura forjaron una pieza coreográfica sobre la historia de mi familia. Ha transcurrido un año medido en azoteas, cartas y fotografías. Una de ellas es la del tío Ernesto, Teto, de cuando entró a trabajar en 1966 a la cervecería Moctezuma en Orizaba, y que hasta el año 2000 fue el responsable de que todos los diciembre tuvieran el sabor a Nochebuena, la cerveza. El tío Ernesto, esposo de la tía Margarita, hermana mayor de mi mamá. Antes de ser el tío Neto, Teto era conocido como el Flecha Veloz en las bodegas y talleres de zapatos de Aztecas 46 en Tepito. Por aquellos años 60 era el más rápido para bajar cajas de calzado. Ahí se reencontró con Margarita, antes de ser la tía Mago, Maguito. Y digo reencontró porque ya se habían conocido en la primaria cuando aún vivían en Veracruz. Ni Guadalupe, antes de ser mi mamá, y Margarita se imaginaron en las últimas tardes de neblina en Orizaba, escuchando el tan conocido reloj, no marques las horas, mientras veían aparadores en el centro con su madre Elvira, mi abuelita, que llegando a la Ciudad de México se encontrarían con el amor. De esos amores que te hacen guardar un clavel para que seque entre las hojas de El galano arte de leer, edición de 1955, libro que las acercó a la literatura en la escuela y que aún conservan, para que el sentimiento que trasciende los tiempos sea custodiado por El grito de Gabriela Mistral, Te parecías a mi madre, de Ismael Moya. Ernesto y Margarita estuvieron juntos por casi 50 años, medidos en lo que tardan en llegar las cartas. Querido tío Neto, hace un mes decidiste partir y ver jugar a tus tiburones rojos del Veracruz que se disolvieron en el 2019 desde otro plano, un estadio aún desconocido por mí. La tía Maguito quería que tu tumba fuera un jardín, así que el panteonero le sembró muchas flores. Se acercan las fiestas decembrinas y la Nochebuena es un sabor que me recordará la dicha de compartir un sol de Veracruz a tu lado. Llega esta carta. Comentario a Liliana. Cuando ya por ahí vi que levantaron la mano Ani y José Carlos y Lucina. Venga, arránquense. Y lo dije a propósito para que no me critiquen de la N. Arránquense. Híjole, textazo Liliana. Qué texto, porque además es un texto poético sin la intención de ser poético. Y eso creo que es maravilloso del texto, porque a veces todos como que nos volcamos queriendo que los textos sean poéticos y pues de pronto, ¿no? Hay textos que sí y hay textos que no. Y este es un texto lleno de poesía, maravilloso, es un texto de la memoria maravilloso, me encantó. Ya no voy a decir nada, está buenísimo, me gustó muchísimo, está precioso. Gracias, José Carlos.
Gracias. Bueno, yo solo quería decir que me conmovió y me encantó el texto. La verdad es que me pasó por la mente todo lo de, o sea, el tema de la metapoesía, como que esta fuera la crónica dentro de una crónica o algo así. Creo que me encantó el detalle de la carta, inicio y fin, y cómo se va entretejiendo el texto con la explicación. O sea, es maravilloso porque, o sea, te va explicando, pero a la vez te va relatando texto y se van entretejiendo. Me encantó. Gracias por compartir. Gracias, José Carlos. Lucina. Muchas felicidades, Sandra. Yo creo que te he leído textos muy, muy buenos. Recuerdo el del sillón todavía y lo sigo poniendo de ejemplo, el del sillón. Y este de la carta, me encanta la manera en que inicias y cierras precisamente con una carta de la misma persona en diferentes etapas del tiempo. Y me gusta cómo entre las cartas vas narrando la historia. Yo no le haría ningún comentario en aras de mejorar, porque creo que así es perfecto, si es que se puede usar la palabra perfecto en el sentido de que te veo muy plena cuando lo lees, te escucho muy plena cuando lo lees, y yo como lectora me siento muy plena escuchándolo. Entonces yo lo dejaría así, a mí me encantó, y bueno, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer con la literatura epistolar. Muchas felicidades. Gracias, Lucy. Nada más que creo que no fue de Sandra el texto. Perdón, Liliana, perdón. Ando entre la tarea de inglés, español y de ya todo el mundo. estamos en los festejos pre-independentistas, ¿no? Pero gracias, Lucy. Creo que hace falta darle ahí una revisadita para ajustar algunas cosas, pero en realidad es un texto también que requiere relectura, porque simplemente el tema de las azoteas, ¿no? Creo, Liliana, que podrías hacer un libro de crónicas, las puras azoteas. Está la parte emotiva, pero mi parte como más historiográfica no me deja de pensar, digo, ¿y qué onda con la historia de la azotea de Pepe el Toro, ¿no? Con la historia de, pues justo, ¿no? Blanca Guerra, chulada de mujer, digo, pues a mí sí me gustan mayores, ¿qué puedo decir, no? Blanca Guerra siempre va a ser una belleza para mí, y pues tantas otras azoteas que podrías cronicar, ¿no? Y que las traes a colación, recuperas como varios elementos, varias costumbres, que tiene la crónica justamente, ¿no? Y la narrativa de la memoria que estamos apelando a recuperar esos momentos que se han ido y perpetuarlos. Hemos visto como muchas posibilidades. Lo que es bien rico de los talleres, ¿no? Que digo que que yo estaba a punto de ahorcarlos porque dije, se esperan hasta la última sesión para empezar a presentarlos, de hacer como más cosas. Y todo el mundo ahora sí presentan textos, ¿no? Cuando teníamos como un espacio más en la sesión anterior, por ejemplo. Pero yo la verdad es que hoy soy muy, muy, muy grato, muy, muy sorprendido con muchos de los resultados de lo que estoy leyendo. Y no es porque créanme que yo no soy un tallerista comodino, ¿no? Ni de, mis alumnos, ¿no? Al contrario, ¿no? Chicotazos. A ver, me agarro la regla que dice Leobarda y ahí les va, ¿no? Para que se les grabe la L, en las manos, ¿no? Y creo que lo que yo he visto, va a ser difícil hacer una selección de esos trabajos. Los criterios van a ser como muy subjetivos. Yo creo que los voy a aventar dos para arriba, y los que caigan primero son los que se quedan en la antología, ¿no? Y me ahorro problemas, ¿no? Hay que lo decida la gravedad, porque va a ser un asunto grave. Hay riqueza en esos escritos, desde textos muy sentidos, muy, muy, muy personales, como lo asume Liliana, hasta textos que yo creo que son a lo mejor un poquito más periodísticos, como el texto de Patti, pero que finalmente le dan ese contraste. Cuando yo pienso en una antología, creo que una antología tiene que tener riqueza, porque dices, a lo mejor no me identifiqué tanto con el texto del bodegón, pero me identifiqué mucho con el texto del nombre, ¿no? De Leobarda. O sea, creo que esa riqueza es o la cazuela, ¿no? Entonces no se saquen de onda si por ahí no aparece su texto. Eso no significa que no sean buenos escritos, que no hayan dado grandes pasos. Yo los he leído, los he leído evolutivamente.
y gratamente pues he visto como el tallereo después de 3 años, y ha sido talleres como de flashazos, ¿no? Porque ni siquiera es como que talleremos cada semana, prácticamente talleremos como un par de veces al año, y se nota su compromiso, la disciplina de muchos de ustedes, digo, sobre todo los que ya llevan como más tiempo, sé que hay voces nuevas, pero también es bien, bien valioso. Creo que sobre todo el comentario, para no extenderme demasiado, es continúen. Se viene el módulo de ensayo, lo va a dar alguien diferente, incluso es bien valioso que tengan sinodales diferentes, que escuchen diferentes opiniones. Lo va a dar Jesús Bucio, y el de poesía, ¿no? Que lo va a dar, pues, Diego. O sea, creo que yo no se lo digo a mis amigos de taller, porque luego se sienten, pero para mí Diego es de los mejores poetas del grupo, ¿no? De sus senseis. Yo ni siquiera me atrevería, porque yo no he escrito un libro de poesía. Para mí es antiético dar un taller de algo que tú no has escrito, por más que conozca figuras retóricas, ¿no? Si un día doy un taller, va a ser un taller de figuras retóricas, no de poesía. Pero Diego sí tiene esa alcurnia, para darlo. Bueno, nos faltaba creo que un texto. Vamos a terminar con ese texto y ya nos despedimos. ¿Quién era Alex? Ayúdanos. Guille. Ah, no, entonces no, ya vámonos. No, no es cierto, Guille. Compártenos tu texto, por favor. Ya, muchas gracias. Empiezo. Mi historia en el Regis. El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado. William Faulkner. Hace muchos años trabajé como secretaria en el Hotel Regis, un añejo hotel que desde su construcción en 1910 albergó las instalaciones del periódico El Imparcial, que intentó, lo más apegado a la realidad, retratar en sus páginas los inicios del movimiento armado conocido como Revolución Mexicana y la renuncia del dictador Porfirio Díaz. A mí no me tocó vivir la época de gloria del Regis, que en el esplendor de los años 60 era el centro de reunión y hospedaje de la gente de la high life, de políticos famosos del país y hasta de estrellas de cine internacionales. Por sus elegantes habitaciones de gruesos cortinajes y alfombras hasta en las paredes. Ay, Dios mío. Es que tengo un problema ahorita con la... A ver, ya, perdón. Desfilaron personalidades como Agustín Lara, Jorge Negrete y María Félix. Supongo que ella visitó el lugar primero con uno y luego con el otro. Frank Sinatra con su Ava Gardner en la cumbre de su fama y de su pasión. Y hasta Pedro Infante estuvo ahí. Imagino que no faltó quien lo acompañara. La zona Regis comprendía elegantes bares y restaurantes. De hecho, cuentan que en la fuente de sodas de la farmacia despachaban desde muy temprano el Indio Fernández y Gabriel Figueroa. No imagino al Indio en una fuente de sodas. Supongo que se la iría a curar, pues el lugar era en realidad un amplio restaurante. Se dice también que las chicas de Graciela Olmos, la bandida, llegaban a los baños Regis para recibir un relajante masaje que las dejaría hermosas para la atención de los políticos, artistas e intelectuales que acudirían esa noche al burdel de la compositora y madame mexicana en busca de bohemia y sexo. Hay una historia que cuenta de un hombre de unos 60 años que vestido como gángster neoyorquino y con un bigote recortado al más puro estilo Clark Gable, se sentaba siempre en una de las mesas de la cafetería que daban a la avenida Juárez. Desde ahí podía dominar quién entraba y quién salía. Era un pistolero conocido como el Güero Batillas, siempre a disposición de quien lo necesitara y pudiera pagar sus servicios. Un día, Tongolele, una conocida vedette que movía las caderas como gelatina, le pidió ayuda al Güero para demandar el pago de sus semanas trabajadas en el Capri, al son de la orquesta de mambo de Pérez Prado. Al día siguiente, muy temprano, el dueño le liquidó a la bailarina el adeudo por toda la temporada, y al Güero se le vio sentado en su mesa, mostrando con satisfacción un brillante incrustado en cada uno de sus 4 dientes. Pero en 1985 la belleza del Regis se había marchitado y de su antiguo lujo y gloria no quedaban rastros, solo anécdotas. Al paso del tiempo, el lugar se había convertido en un hotel de tan solo 3 estrellas. Me puedo ver en el mezanín, recargada en el barandal y custodiada por las escasas esculturas que aún había, transformada ahora en un sitio amplio y desolado. Empleaba los últimos minutos de mi descanso para observar a los huéspedes, siempre nacionales, entrar y salir cargando en sus maletas una parte de su historia.
Una noche, una veintena de empleados presenciamos fascinados la grabación de un videoclip de Ana Torroja. Vimos a la joven española subir y bajar una veintena de veces con su faldita ampona por la iluminadísima escalera cantando Hawái Bombay. Esa noche, para celebrar nuestra paciencia por la grabación y deseosos de continuar la fiesta, nos fuimos al cabaret de al lado, el Capri. Aquella sería mi primera y última noche en un centro nocturno. Hoy estos lugares ya no existen. Cuando me ofrecieron una mejor oferta de trabajo en otra empresa, abandoné el Regis. La juventud me impidió ver que estaba dejando mi corazón por 3 pesos más en el salario. Finalizaba julio de 1985. Un par de meses después el hotel volvió a brillar. La cámara hotelera le asignó la 4ª estrella y todo fue felicidad. Se celebró una reunión en el mezanín para empleados y clientes frecuentes. Parecía que después de mucho tiempo los días de gloria volverían. Cómo lamenté no haber sido ya parte del personal y no haber podido asistir a esa fiesta. Pero fue como cuando un ser en agonía tiene tal momento de lucidez que hasta parece que podrá recuperar pronto la salud y hasta sortear la muerte, sin adivinar que aquello no es más que una oportunidad para decirle adiós a la vida. 5 días duró el reinado del Hotel Regis con su 4ª estrella, porque el jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, los habitantes de la ciudad fuimos sacudidos por un terremoto de 8.1 que duró 4 largos minutos. Y cuando la ciudad quedó quieta, dejó un sinnúmero de edificaciones derrumbadas, personas atrapadas y muerte. Como emblema del terremoto queda una foto del hotel donde yo trabajé, con su último piso postrado sobre la avenida Juárez. Frente a sus restos, un puesto de periódicos y una combi blanca empequeñecidos ante la magnitud del derrumbe, mientras el letrero principal con sus grandes letras amarillas, como herida de muerte, atraviesa la imagen. Fin. Guille, ¿alguien quiere comentar el texto de Guille? Sí, yo. Adelante. Pues bueno, yo veo similitud entre mi texto y el de Guille porque los dos pues narran desgracias muy fuertes en la Ciudad de México. Y cuando ella narra que dejó de trabajar ahí un tiempecito antes, hay otra similitud porque yo también de la Ciudad de México me vine acá en unos meses antes, en junio del 85. Entonces, mi paso siempre era por Paseo de la Reforma, más o menos a esa hora del temblor, y dije, de la que me salvé. Y ahorita que Guille lee su texto, digo, de la que se salvó también ella. Y bueno, me pareció vivir eso, esa parte que ella narra, vivirla también, pues desde aquí, desde donde estoy. Nada más eso. Me gustó cómo lo escribió. Gracias, Pati. José Carlos. Yo solo quería decir que creo que es muy valioso el tener oportunidad de plasmar esos recuerdos en un texto, unos recuerdos tan vivos como los que tiene Guille de esa experiencia que vivió y poder dejar como la memoria de eso que se queda ahí para siempre, ahora que ella lo tiene tan vívido en la mente. Y me gusta mucho el final, o sea, yo creo que nos hace un recorrido de algo que no se puede investigar, sino más bien es algo que le viene como del corazón y lo trae y lo cierra de esa manera. Me gustó mucho. Gracias, José Carlos. Gina, ¿quieres comentar algo? Sí, es un texto, Guille, que me gusta mucho porque me muestra cosas que no sabía del Hotel Regis. También pasé por ahí, en fin, no sabía todas estas historias de los artistas y eso le da como un toque mágico al texto y suaviza la tragedia porque de verdad las fotos son impresionantes, ¿no? Del hotel de Ruido, son icónicas. Entonces, todas estas historias de Tongolele, de si María Félix, además con una fina ironía, supongo que habrá ido primero con uno y después con otro, Agustín Lara y
le dan un tono que nos hace sonreír a pesar de lo que después va a contar el texto del terremoto. Gracias, Guille. Un texto muy bonito, sí. Una crónica. Gracias. Anilú. Sí, a mí bueno, yo nomás quiero decir que a mí me gusta mucho cómo el hotel es como un personaje de este texto, ¿no? Aunque están los recuerdos de ella, pero en realidad el personaje es el hotel. Entonces, pues me gustó mucho, y creo que este ejercicio de hacer textos de los edificios también nos hace que nosotros mismos despertemos ahí memorias, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es un gran texto sobre el Hotel Regis. Está muy bonito ese texto. Felicidades. Gracias, Anilú. Un poco puedo decir ya sobre el texto. Ya lo habíamos trabajado y te he dicho que tenía como pocas adendas que realizarle. Coincido con el tema de lo que cuenta en sus lugares ya desaparecidos, incluso, ¿no? Edificios que ya no existen. Por supuesto, a lo mejor lo que tú tendrás que ver, empezar a ver, porque tienes un tema con los temblores y el COVID y el desastre. Tus crónicas regularmente están vinculadas con los desastres y hay algo que te está atravesando ahí. Eso no para otra cosa, sino para que lo tomes conscientemente y lo puedas volcar en tus escritos, ¿no? De una forma un poco más presente. Porque pues tienes crónica del COVID, tienes crónica del 85, bueno, también tienes una crónica ahí que del día que salieron a votar por Morena, se la puedes desaparecer, no pasa nada. Pero, bueno, sí, es una cosa trágica, pero la militarización del país no es para reírnos. Estamos viviendo un estado militarizado, aguas con eso. Pero tus trabajos son muy buenos, Guille. O sea, ya aplíquese. Estén los talleres, pero ya dedíquese a un proyecto, a uno, para que no se me esté desperdigando, porque si no, no va a concluir algo. Y eso también forma parte de la disciplina. Eres una gran autora. Yo creo que merecemos leerte en algo más pleno, ¿no, Guille? Bueno, pues, como decimos en las piñatas, después de que ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3, y tu tiempo se acabó, pues este taller se acabó también. Les agradezco a todos. Creo, nada más. No, Lucina ya no. ¿Qué? ¿Lucina qué? Bueno, a ver, pues. La típica que llega al último, a ver, pues, a ver, Lucina, compártenos tu texto. Ah, perdón. No. Ya, no me digas nada, compártenos tu texto, por favor. Ya, eso sé. Un escritor rehabilitado, porque esa es la que tuve que componer al final. El otro ya lo trabajé como te lo envié, el de las corbatas. ¿Cuántos libros has escrito? ¿Piensas escribir al menos uno? ¿Uno al menos? Algunos acarician esta idea durante toda su vida, invocando como los griegos a la musa o al verbo para lograrlo. Otros terminan su legado y no publican por miedo al fracaso, la imperfección o la bancarrota. Unos pocos, como Cervantes o Dostoyevsky, encuentran en las peores circunstancias una veta para incursionar en la narrativa. Tal es el caso del autor de Adiós Lecumberri, Celda 16, Una mente turbulenta y Pabellón de locos. Libros que fueron escritos en circunstancias particulares y por alguien que carecía de instrucción editorial alguna. Con una narrativa cruda y áspera, los libros llegan a revolver el estómago. Son una breve ojeada a la vida diaria en las penitenciarías y manicomios de la Ciudad de México en la década de los 70, y como es de costumbre, su corrupción y su soborno. Después de leer la última página, dan ganas de visitar esos lugares y saciar la curiosidad. Para algunos, el firmante será un ejemplo de la tenacidad, un autodidacta que logró estudiar leyes en la máxima casa de estudios a los 62 años y después de haber cumplido una sentencia entre el Hospital Psiquiátrico La Castañeda y el Palacio de Lecumberri. Un ser culto y educado que llegó a ser ovacionado en el Congreso de la Unión como ejemplo viviente de la readaptación social. El 8 de septiembre de 1976, Luis Echevarría le concedió el indulto presidencial. Así, de forma inesperada, Gregorio Cárdenas obtuvo su libertad tras 34 años de encarcelamiento. A esas alturas, el hombre ya era considerado una celebridad.
Inclusive estando preso se casó con una admiradora y tuvo 4 hijos con ella. 4 fueron también el número de asesinatos cometidos y cuyos cuerpos se encontraron enterrados bajo un árbol de granadas en su domicilio en la calle Mar del Norte en la colonia San Álvaro, ahora alcaldía Azcapotzalco. Su historia fue llevada al cine bajo el título de El estrangulador de Tacuba, protagonizada por Ignacio López Tarso y Ana Martín. El Ted Bundy mexicano, el chacal de Tacuba, un hombre procesado por estrangular brutalmente a sus víctimas, llegando a cometer actos de necrofilia. Su caso fue estudiado por el padre de la criminología mexicana, el doctor Alfonso Quirós Cuarón, quien determinó que la conducta de Goyo Cárdenas se desarrolla a causa de una encefalitis en su niñez, misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible, además de padecer de enuresis. Todo lo anterior se encuentra explicado a detalle en el caso del estrangulador. Irónicamente, Goyo falleció el día de Nuestra Señora de Los Ángeles, un 2 de agosto de 1999, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El escribir varios libros no es símbolo de redactación, sensibilidad o imaginación. ¿Quiénes somos para juzgar el éxito del sistema penitenciario o para hacer juicios de valor sobre el indulto presidencial concedido? Valdría la pena preguntar al penalista Miguel Arias Córdoba, padre de su última víctima. Amén. Te rogamos, Señor. No. Ruega por nosotros. Pues sí, porque somos puros pecadores, ¿no? O sea, claro que necesitamos que rueguen por nosotros. Se les olvida cómo se llama ese taller. Taller Maladrón. Entonces, nosotros nos arrepentimos de lo que hacemos. Dignos y firmes. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Ah, Gina. Adelante, Gina. Sí, bueno, esta crónica me resulta muy, muy interesante porque al principio pues no identificaba quién era el autor de esos libros, pero cuando ya lo fue describiendo, dije, Goyo Cárdenas. Y yo viví de niña en la colonia Morelos, muy cerca de la penitenciaría, ahora sí que del Palacio de Lecumberri, y 2 veces tuve oportunidad de ver pasar a ese señor y la gente lo saludaba y le decía, Dios, Goyito, ¿sí? De verdad, en el barrio consideraban que se había readaptado y creo que había una, no sé si una leyenda urbana de que él había matado a sus novias o a esas mujeres porque estaba practicando como el secreto de la resurrección. No sé si eso sea cierto, pero la gente yo entendía que le disculpaba haber matado eso. No sé si sea leyenda urbana, pero sí recuerdo haber visto que a él caminando por la calle con una guayabera y que la gente le decía así con admiración, como cuando veíamos al Mantequillas y a los boxeadores, a Rubén Olivares, y los saludaban, así los saludaban y decían, adiós, Goyito. Claro, ya de grande leí quién era y dije, ¡ay! Cómo la vida puede cambiar. Muy interesante tu crónica y lo vas llevando de menos a más, ¿no? Bueno, hay una graduación, no de menos a más, sino una graduación en la información que das y el cierre de que uno de los padres de su víctima es impactante, como para cierre. Gracias, Lucina. Gracias, Gina. ¿Alguien más? Guille. Yo encontré detrás de este texto mucha investigación. Quizás, como dijo Gina, nada más que tenemos muy poco espacio, pero si lo nutriéramos con esos mitos urbanos que nos dicen, quizás lo enriqueceremos un poquito más. Pero se ve mucha investigación. A mí me gusta hacer así las crónicas, que se vea la investigación. Y aquí la encontré y el final me gustó bien, me gustó. Creo que es un buen cierre. Hay una cosa nada más que no le encuentro mucho el tono. O sea, en todos los textos que nos han leído los compañeros, hay tonos melancólicos, tristes, hay un tono emotivo. Pero aquí como que lo encuentro interesante, ¿no? Pero no le encuentro un tono así que me conmueva del todo.
Nada más, Lucina. Ujú. Pero está muy bien redactado. Sí. Quería ser irónica, no conmover, porque bueno, yo odio tirarme al piso con las historias del pasado. Bueno, yo Sí. quería ser más o menos irónica, porque de Ujú. hecho el cierre es lo que andaba trabajando, que no me quedaba. Y El quería ser cierre más me parece muy bueno. irónica. Sí, bueno. Y de hecho me hace querer saber más, cómo que que fue papá de su víctima, el abogado ¿no? El que lo sacó, ¿no? Del bote. ¿No? Al que lo metió. Ajá. Por él, o sea, bueno, la historia dice que la última víctima era un penalista muy destacado. Él fue, Ajá. dicen que era amigo de la Policía Secreta Mexicana. Bueno, Ajá. figura que hasta la fecha pues sigue así como, veremos. Ujú. Por él lo logran perseguir Ajá. y lo capturan. Ujú. Y yo imagino qué pensará un prominente penalista Ya. Sí, de pues que indulta al enojadísimo. asesino de su hija. Ajá. Ya. Pues nada más. Pero sí se ve que hay mucha investigación detrás. Eso enriquece mucho el texto. Ujú. Gracias, Guille. Mariana Torita. Sí, pues fíjate que a mí sí me gustó el tono, me parece un tono poco común para ese tipo de crónicas, ¿no? Y está interesante. Y pues bueno, para mí es una historia nueva, yo no sabía nada de eso porque pues no crecí en la Ciudad de México, entonces hay historias que yo no conozco y me gustó mucho tu texto, está muy bueno. Y bueno, todo ese tipo de detalles macabros, pues siempre llaman la atención, ¿no? Más que uno que crece con una mamá que le gusta mucho ver cosas de crímenes, pues más. Y pues ya es todo. Muchas felicidades. Gracias, Mariana. Pues el tono es el de la nota roja, ¿no? No hay que buscarle tanto. Hay cosas bien importantes que deja sembrado Lucy, ¿no? Más que afirmar, invita. Creo que es una crónica que invita porque nos dice los títulos de los libros que escribió Goyo Cárdenas y pues a mí ya es la chamba del lector, ¿no? Acuérdense que el autor no nos da todo masticado porque si no terminamos haciendo novelas decimonónicas. Ya hay un compromiso del lector de si te interesa algo, pues hacer ese viaje. Es la parte totalmente personal del lector. Creo que le hice la vuelta muy bien al final, porque creo que también tú mismo te diste cuenta que el otro final que habías mandado sí estaba así como muy de buenos y malos, ¿no? Y aquí dices lo que quieres decirlo, o lo dices de otra manera, sin necesidad de sonar maniqueísta, ¿no? Y creo que es un texto muy redondo. Por ahí creo que falta un par de comas también, creo que en uno de los párrafos, que creo que al leerlo te diste cuenta tú también de ello, ¿no? Había una revista de Don Goyo. Sí, todos esos personajes son muy interesantes. Alguna ocasión yo estaba haciendo un proyecto sobre el psicoanálisis de los asesinos en México, los asesinos seriales. Ya estaba ahí el Chalequero, obviamente Goyo Cárdenas, entre algunos otros. Aquí lo que resulta bien interesante es justo como lo que creo que mencionaba muy bien Gina, creo que es otra crónica, ¿no? Pasaba por la calle y la gente lo saludaba, ¿no? Como si fuera un héroe. O sea, pues es un asesino, ¿no? Y la gente lo ve así como una celebridad. O sea, están los héroes del barrio, lo que mencionabas, como el Púas Olivares, el Mantequilla Nápoles, pero, pues no sé, yo me acuerdo que allá por el 95, cuando el Fobaproa, había alguien que se llamaba el Divino, ¿no? Uno de los banqueros estos, y luego la gente se tomaba fotos con él, así como si hubiera sido una gracia, ¿no? Poner en bancarrota al país, y ocurre esto. Es bien interesante ese mecanismo que hay detrás, y pues obviamente creo que lo que hemos visto acá es como una tremenda diversidad para generar textos de la memoria, desde lo personal, que puede ser tu nombre, que puede ser testigo de una situación, hasta que te convoca. Lucy también ya tiene muchas horas de vuelo, bueno, los textos que vemos ahora en comparación con los que vimos el primer año, se nota su disciplina, su trabajo, su compromiso. Aparte que ella se define como muertera, ¿no? Porque sí tiene un tema ahí con los panteones, le encanta. Allá en su, dice,
Mariana, que su mamá una vez le contó una historia de un héroe, de un asesino japonés que un día vivió en Francia como héroe. Sí, pues esas historias son a quien le interesa el fenómeno como del narco, de por qué prácticamente se santifica a los narcotraficantes, lean literatura romántica, lean, por ejemplo, el Pirata de Espronceda, lean El Corsario de Lord Byron, porque hay una identificación con el maleante, aquel que transgrede la ley y te identificas con él y que tiene que ver con la focalización desde donde está narrado. Pero bueno, creo que ahora así nos estamos pasando. Ya vi a Alex ahí que está viendo el reloj, que nos está haciendo ojitos, ya se quiere ir a dormir. Creo que tiene que ir a alimentar unos gatitos, una cosa así. Pero bueno, creo que a mí ya no me resta nada más que agradecer de su tiempo, su espacio, su trabajo, porque los antihéroes, híjole, el tema de los antihéroes, yo creo que actualmente uno de los mejores está en el cómic, que es el Punisher, ¿no? Para mí es como muy claro. Y yo también leo cómics, ¿no? No solo cosas ñoñas. Hay la categoría de... Hay un texto bien que se llama Sobre los héroes de Vicente Quirarte, que retoma las 6 categorías de héroe que plantea W.H. Auden, el poeta inglés, que habla del héroe, el héroe ético, que está en Sócrates, el héroe estético, que está en Odiseo o Aquiles, y el héroe religioso, que está en Jesús, ¿no? Y que creo que a partir de las películas de Marvel habría que ver como el tema del héroe, porque hoy cuando tú le preguntas a un chico con quién te identificas, no se identifican con el Spider-Man. Ese texto que les hablaba de Vicente Quirarte, habla de Spider-Man como el último romántico, porque se queda viendo a Nueva York desde la cima de un rascacielos, y mientras todos los héroes tienen como la vida un poco más resuelta, Spider-Man, siendo un universitario que tiene que ir a trabajar, sacar fotos, mantenerse, tiene que llegar a coser su traje. En cambio, pues, Vicente Quirarte hace una pequeña disección, dice, bueno, pues Bruno Díaz tiene todo el dinero del mundo, Superman es un extraterrestre, tiene su fortaleza. Y, por ejemplo, cuando ya le damos la vuelta al caso del Punisher, es alguien que primero buscó justicia, y entonces le dejan libre al asesino de su familia, y se empieza a tomar la ley la venganza, ¿no? En sus propias manos. Por eso el Punisher psicológicamente es bien interesante, el tema del antihéroe. Pero en el caso de Goyo Cárdenas no vemos un antihéroe, vemos a alguien que asesina, ¿no? O sea, si nos pusiéramos maniqueístas en lo bueno o malo, creo que no es muy difícil dónde colocarlo. Si me dijeras, hace años yo tomaba taller con Celso Santa Juliana, un narrador mexicano, que una vez me platicó que pensaba escribir una novela de un tipo que venía como del futuro y que asesinaba niños, ¿no? Y que obviamente todos los veían mal por asesinar niños, pero resulta que esos niños iban a ser así como depredadores sexuales, una cosa así, ¿no? Y que estaba previniendo como eso, un poco Terminator, ¿no? Si lo piensan en ese sentido, que es bien interesante y nos podría llevar como a otras latitudes, pero nos estamos yendo hacia el mundo de la ficción, más que al de la memoria. Bueno, pues a mí no me resta más que invitarlos a los siguientes talleres que hay. Está el de ensayo, está el de poesía. Recordar que este esfuerzo que estamos haciendo de los talleres, pues tiene que ver gracias al acompañamiento de la Secretaría de Cultura en el programa Sembrando Voces. Ya pasó el taller de cuento, estamos terminando el taller de narrativa en la memoria. Se viene el de ensayo con Jesús Bucio y el de poesía con Diego Arredondo. Pues vamos a seleccionar por ahí los textos, porque haremos la antología. Se va a hacer en papel, no va a haber un tiraje ahí como, pues más bien simbólico, pero sí lo va a haber. Entonces, pues va a ser una decisión difícil, el poder elegir sus materiales. Y pues nada, ¿no? Nos seguiremos encontrando. Cualquier cosa, pues ahí está el grupo que nos ayudó a abrir Alex. Agradecerle a Alex su tiempo. Él ha estado en toda la logística. Él es como nuestro enlace con la Secretaría de Cultura y pues tiene mucha chamba. Entonces, gracias, Alex. Y pues ya cualquier cosa, nos ponemos de acuerdo por el grupo. Si tienen alguna duda, la resolveremos ahí. Pónganme un mensajito al WhatsApp, ¿no? En medida de mi tiempo y disponibilidad, pues se los respondo. Y pues ya nada. ¿Quieren comentar algo más? Gracias, Armando. Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas.
y la pasión que le pones a enseñarnos. Gracias. No, Te pues gracias a agradezco. ustedes. Igualmente, gracias Armando por todo. A lo mejor, una última invitación que me gustaría hacerles. O sea, aquí veo que hay varias mujeres y que escriben. ¿Por qué no hacen un grupo ustedes mismas, una red? Que necesitamos mucho de eso en la sociedad, ¿no? Organícense. Justo la apuesta de Sembrando Voces es que ustedes den el siguiente paso a generar sus propios procesos. Creo que ya hay como mucha experiencia en varias de ustedes. Cuestión de que se animen. Yo sé que es chamba gratis, o sea, la literatura siempre y la cultura en México es chamba gratis, ¿no? Robarle horas al sueño para escribir, para generar, para planear, pero pues ustedes tienen la pasión y tienen con queso las enchiladas, ¿no? No se esperen a los programas del gobierno para hacerlo. Hoy podemos abrir un Zoom por 45 minutos y tallerear sin importar si están en Guatemala, en Colombia, en León o en la Ciudad de México, ¿no? Y ustedes ya tienen muchas herramientas, pónganlas en juego. Bueno, pues nos vemos. Cuídense mucho y por estamos en contacto. Bye. Gracias. Bye. Y no le pongan a sus hijos nombres raros, por favor. Sí, no salen igual que yo, traumadas.